Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra, mi luz y mi esperanza. Vamos a abrir la escritura en el libro de Mateo, capítulo 7. Mateo 7, versículos 24 al 27. Amados, esta enseñanza, este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, habla básicamente de dos tipos de personas. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, este pasaje habla de dos tipos de personas que escuchan la palabra de Dios. Dos tipos de personas que cuando se confronta la escritura, cuando leen la Biblia, hay dos tipos de oidores de la palabra de Dios. Unos de esas personas que escuchan son personas que oyen y ponen en práctica lo que están aprendiendo. Y el otro tipo de personas son personas que oyen la palabra de Dios y no ponen en práctica lo que están escuchando. Vale la pena mucho que estudiemos las actitudes de estas personas. ¿Qué acciones toman estas personas cuando escuchan la palabra de Dios? Que nosotros podamos identificar con claridad en qué grupo de personas de estas dos que habló Jesús estamos nosotros. Amén. Mateo, capítulo 7, versículo 24, dice la Escritura, palabras del Señor Jesús: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta mañana, Señor, pedimos tu gracia, Señor, que tu Espíritu Santo hable, Señor, estas palabras que tú dijiste hace ya más de 2000 años, Señor. Padre, que nuestro corazón, Señor, esté sensible a la voz de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿En qué contexto fue dado este pasaje, hermano? Mira, quizás si tú has leído este pasaje ya con anterioridad, quizás tú sepas que este es la parábola, el discurso final, la enseñanza final que el Señor Jesús dio en el conocido Sermón del Monte. Y yo quiero que tú imagines, Jesús antes en el capítulo 4 de Mateo, si tú lees, antes de que empezara con el Sermón del Monte, tú puedes ver a un Jesús sanando muchas personas, enseñando en Galilea, enseñando en Judea. Muchas personas estaban siguiendo al Señor Jesús, estaban siendo atraídas por el Señor Jesús. En ese contexto, cuando un montón de personas se acercaban a Él, es que la Escritura dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a Él sus discípulos. Ahí fue, hermanos, cuando el Señor dio uno de sus más célebres, posiblemente el más célebre discurso de los que habla la Escritura, el Sermón del Monte. La Escritura, al final, en Mateo 7, 28, dice que esas personas que escucharon las palabras, todas las palabras que había dicho Jesús en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, dice que las personas quedaron admiradas de su doctrina. Si lo hemos leído, quedaron completamente pasmados. Si me pones la imagen 1, hermano. Y yo quisiera que tú te imaginaras un montón de personas escuchando a Jesús, al Maestro, al Dios hecho hombre, con toda la sabiduría que debía
reflejar un nombre como el Señor Jesús. Impresionados por la sola presencia de Jesús y por las palabras, como dice la Escritura. Impresionados de la doctrina que Jesús estaba hablando. Esas personas, yo me imagino, y yo creo que tú también te puedes imaginar, estaban perplejos ante lo que estaban escuchando y viendo. Dice la Escritura que estas personas vieron a Jesús como alguien que hablaba con autoridad. Si hemos leído esa parte, dice la Escritura, Jesús hablaba con autoridad y no como los escribas. Era muy impresionante, debió haber sido muy impresionante estar en ese momento escuchando al Maestro. Sin embargo, bueno, estamos de acuerdo en que es posible que esas personas que estaban ahí, todos fueron tocados por Dios. ¿Están de acuerdo en eso? Es muy probable que el Señor haya hablado en esa reunión, ¿estamos de acuerdo? Y sin embargo, el Señor decide terminar su discurso con una especie de advertencia para las personas que oían. Dice la Escritura que el Señor discierne las intenciones y los sentimientos y todo lo que hay en el corazón del hombre. Amén. El Señor Jesús sabía exactamente qué tipo de personas y quién lo estaba escuchando en ese momento. Él sabía exactamente el carácter y la fe que cada uno de ellos tenía. Y al final, entendiendo estas cosas, fue que dijo estas palabras. Vamos a volver a leer Mateo capítulo 7, versículo 24. Dijo Jesús al final de su sermón: Cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Quiénes son los que oyen, hermano? ¿A quién dirige el Señor este último mensaje que dio en el Sermón del Monte? Aquellas personas que oyen la palabra de Dios. Aquellas personas quizás que están leyendo la Escritura. Quizás aquellas personas que vienen a una reunión el domingo. Pero sobre todo, ¿sabes qué pienso? El Señor está hablando a personas que han escuchado la voz de Dios. Y cuando yo me refiero a que han escuchado la voz de Dios, quizás en la Biblia, quizás en una circunstancia de la vida, quizás a través de una enseñanza, cuando yo me refiero a eso, es que han escuchado algo de manera personal para sus vidas. ¿Alguna vez has escuchado en una enseñanza o en la Biblia algo que piensas que Dios te está diciendo exactamente a ti? ¿Alguno de ustedes hemos experimentado eso? Que podemos percibir cómo Dios nos está hablando a través de su palabra o a través de una enseñanza. Eso pasa. El Señor a veces en la Escritura o en una enseñanza o en una circunstancia nos insta a hacer algo, nos insta a hacer un cambio, nos insta a cambiar de rumbo, nos va marcando el rumbo que debemos seguir. Amén. Un teólogo llamado San Juan Crisóstomo decía que Jesús se refería en este pasaje a que había de haber algunos que admiraran lo que había dicho, y de igual manera cualquiera de nosotros puede quedar impactado por las palabras de Jesús. Ahora, imagina una persona de estas que están en este sermón. Deja la imagen, hermano, por favor. Una de estas personas que estaban en este sermón, escuchando quizás a Jesús decir: bienaventurados los pobres en espíritu, porque este es el reino de los cielos. Y dando el sermón de las bienaventuranzas, donde Jesús estaba expresando cómo es que el ser humano iba a encontrar la verdadera felicidad. Amén. Ahora imagina a una persona que mientras escuchaba eso decía: caray, es verdad, en Dios está la verdadera felicidad, pero yo la he buscado en otras cosas. Las personas pueden estar siendo afectadas en su vida por las palabras que Dios habla. O quizá otra persona escuchaba a Jesús diciendo: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. A lo mejor alguien estaba escuchando eso y decía: caray, yo estoy enojado con mi hermano, yo odio a mi hermano todavía. Esas palabras debieron haber impactado a las personas que escucharon a Jesús, porque podían ver su vida en relieve y escuchar lo que Jesús estaba hablando y decir: esa palabra es para mí, eso que está diciendo Jesús es para mí.
¿cuántos de nosotros no hemos podido percibir esa misma sensación? Qué hermoso es cuando Dios nos habla, hermanos. No siempre es, ¿qué diré?, como una alegría. A veces hay un pesar cuando Dios nos habla porque nos va marcando cosas que tenemos que corregir. Nos va diciendo, hijo, este camino que estás llevando no es así, regrésate. No es una palabra agradable en primer lugar, en primera instancia, pero después da un fruto apacible de justicia, dice la Escritura. Amén. ¿Qué otras cosas habló el Señor Jesús en ese sermón? Bueno, el Señor habló, por ejemplo, de la importancia de perdonar y tener el valor de pedir perdón cuando nos equivocamos. Habló también de no limitar el adulterio a algo físico, sino que aquel que mira a una mujer con la plena y deliberadamente, con la intención de desearla, sabemos que el Señor Jesús llama adúlteros a esas personas. Amén. Habló también sobre ser veraces. Habló de que nosotros debemos hablar en términos de sí, sí y no, no. Esto es, que nuestro proceder sea siempre de una persona en la que se pueda confiar. Nosotros sabemos que el Señor nos invita, nos insta a que seamos personas de confiar, que las personas que se acerquen a nosotros tengan la plena seguridad de que somos alguien de fiar. Amén. Condenó enérgicamente la religión exhibicionista, la religión que busca hacer obras para ser vistos delante de los hombres, y aquellos que oran solamente para que alguien los vea, para que los escuchen los demás. Estas son cosas que el Señor Jesús habló en el Sermón del Monte. También pienso yo que hizo un especial énfasis en que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Eso está en la Escritura. Jesús habló de esas cosas en el Sermón del Monte. Amén. ¿Hemos leído todos nosotros esas cosas, hermanos? ¿Sí hemos leído? Bien. Ahora imagina a esas personas que estaban ahí, escuchando toda esta prédica, toda esta palabra del Señor Jesús. Amado, es seguro que el Señor traspasó el corazón de muchos ellos. Es muy probable que algunos se hayan encontrado faltos, algunos quizás vieron su pecado, algunos quizás en una enseñanza se les marca, no hagas esto, deja de hacer esto, deja esta práctica que no le agrada al Señor. Y algunas personas pueden haber dicho, es verdad, estoy en pecado, mi vida la tengo que corregir. Debo dejar de buscar la felicidad en las cosas materiales y empezar a buscar a Dios. Debo dejar de buscar el fundamento de mi vida en otras cosas, en mi familia misma incluso, y empezar a confiar en el Señor. No es que el Señor quiera que dejemos nuestra familia, ¿verdad? Pero que lo primero sea el Señor. Amén. Algunos creyentes verdaderos pudieron haber oído cuando dijeron, tú debes ser sal en la tierra, tú debes ser luz del mundo. Y algunos quizás dijeron, es verdad, y en ese momento renovaron su visión de lo que tenían que hacer. Entendieron que tenían que influenciar a las personas que estaban a su alrededor. Y renovaron su visión y Dios les habló de manera personal. Quizás algunas mujeres viudas o menospreciadas o divorciadas por sus esposos, no lo sé, quizás entendieron en ese sermón que a pesar de sus aflicciones podían encontrar la verdadera felicidad en Dios. El Señor habla de todas estas cosas. No os afanéis, decía el Señor. Amén. El Señor decía también, valen ustedes mucho más que los pajarillos. ¿No decía eso el Señor? Todas estas cosas el Señor habló en el Sermón del Monte. Y hay muchas cosas que el Señor a través de su palabra, a través de una enseñanza, a través quizás de un CD que tú escuches, una enseñanza en internet que tú escuches, alguna cuestión de ese tipo, el Señor nos habla de manera personal. Amado, nosotros, a los que Dios nos ha hablado en su palabra o en una predicación o en alguna circunstancia, todos esos somos cualquiera que me oye. Esa palabra es para esas personas que han escuchado, que se han
que han puesto en contacto con la palabra de Dios. Amén. ¿Sí entendemos? Somos nosotros entonces. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Te decía yo que hay dos tipos de personas que construyen. Todos nosotros somos oidores de la palabra de Dios. Amén. Pero el Señor Jesús hablaba de dos tipos de personas. Uno de ellos escuchan, Dios traspasa sus corazones, Dios les marca algo que tienen que hacer en sus vidas, corregir en sus vidas, y dice la Escritura, estas personas hacen, llevan a cabo, toman acciones. Carlos Spurgeon, quizás has oído mencionarlo, un predicador del siglo XVIII, decía que la fe ha sido escogida por Dios porque la fe toca los hilos de la acción. Cuando la palabra de Dios se escucha con verdadera fe, eso siempre te va a llevar a una acción. Siempre, siempre, siempre. Decía un teólogo llamado William Barclay, es posible aprobar con el 100% un examen de ética cristiana y sin embargo no ser cristiano. El conocimiento, amado, debe convertirse en acción siempre. Santiago, capítulo 2. Santiago, el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 26. Amén. Dice la Escritura: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué podemos deducir de esto entonces? Podemos deducir que aquel que oye la voz de Dios, aquellos de nosotros, hermanos, que quizás escuchamos la corrección de Dios, que nos dicen, deja de ver esos programas que no te hacen bien, no me agradan. En la Escritura está claramente lo que no le agrada a Dios, hermanos, amén. Deja de ver esas cosas, deja de escuchar eso que no te agrada a Dios. Aquel que oye con fe y que confía verdaderamente en el Señor, dice, amén, lo dejo de hacer. ¿Sí te das cuenta? La fe, el oír con fe, son estas personas que oyen y llevan a la práctica. Señor, confío tanto en ti, que aunque no esté de acuerdo con lo que está aquí, aunque en primera instancia no pueda entenderlo, yo lo voy a hacer, porque yo tengo fe y voy a hacerlo. ¿Sí comprendemos? Señor, tú dices que aunque mi esposo, que aunque mi esposa no me ame, tú me amas, Señor, y yo confío en ti. Y yo voy a accionar y voy a actuar con respecto a esa fe. Amén. Señor, tú dices en tu palabra que no ande chismeando entre mi pueblo. Señor, yo confío en ti, voy a cerrar mi boca cuando no debo hablar. Es la confianza que Dios pide. Estos son los que oyen al Señor en su corazón. ¿Has escuchado al Señor en tu corazón? Bienaventurado, hermano, si eres de los que has escuchado al Señor y has puesto por obra lo que Dios te ha marcado. Amén. ¿Qué acciones tiene este tipo de personas? Bueno, lo que te decía. Si se le muestra que no debe hacer algo, entonces lo deja de hacer. Si la palabra le muestra, por ejemplo, que tiene un apego al mundo, que le gustan demasiado las cosas del mundo. Amado, la Escritura dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo. El que ama al mundo
el amor del Padre no está en él. ¿Amén? ¿Eso dice la Escritura? Bueno, a lo mejor alguien tiene un apego al mundo, le encanta ir aquí, le encanta ir allá, le gustan las modas, todo lo que el mundo enseña, las filosofías que hay en este mundo. Y el Señor dice, no tengas un apego al mundo. La Escritura enseña que básicamente el mundo está influenciado en entero por el maligno. Eso dice la Escritura. Entonces, aquella persona que tiene fe en Dios y que quizás en primera instancia no entendía esto, y escucha esto o lee esto en la Escritura, dice, amén, Señor, ayúdame a dejar mi apego al mundo, yo confío en ti. ¿Entendemos, hermano? Otro ejemplo podría ser, si se da cuenta que su trabajo deshonra a Dios, ora pidiendo otro y deja ese. ¿Será que a Dios le agrade que vendamos cerveza, hermano? ¿Que trabajemos en un bar? ¿Que trabajemos en un lugar donde nos obliguen a decir mentiras? ¿Será que a Dios le agraden esas cosas? En un lugar donde se vea robo, donde se vean cosas. Amado, alguien que escucha la voz de Dios y es sensible a la voz del Espíritu y tiene confianza en lo que Dios le dice es lo mejor para él, lo va a dejar. ¿Consecuencias? Claro. Pero ¿no estará el Señor con nosotros? Si se le muestra, por ejemplo, también que ha ofendido a sus hermanos, si Dios en una enseñanza o en la palabra le dice, tú has ofendido a tus hermanos, con tus actitudes, quizás no con tu boca, pero con tus puras caras, con tus actitudes, tú has ofendido a tus hermanos. El Señor puede mostrarnos esas cosas. O quizás nos muestra que hemos sido hipócritas, nos puede mostrar muchas cosas el Señor. Lo importante es que si nosotros confiamos, escuchamos la palabra de Dios con fe, vamos a actuar en consecuencia. Vamos a ir, vamos a orar y de ahí vamos a ir a pedirle perdón a nuestro hermano. Amén. También puede ser, por ejemplo, un creyente, un recién convertido, puede no entender muchas cosas sobre lo que es el verdadero amor que Dios demanda, que no es el amor de las telenovelas, hermanos, discúlpenme, pero es más bien el amor como Cristo lo demostró en la cruz, sacrificándote por tus hermanos, por tus semejantes, por tus hijos, por tus enemigos. Amén. Eso es lo que la Escritura enseña. Amén. Ahora, una persona puede entender estas cosas y cuando entiende cómo debe hacerlo, entonces empieza a pedirle a Dios para ponerlo en práctica. Una persona que verdaderamente confía en Dios hace estas cosas. Y quiero ponerte un ejemplo. Lucas, libro de Lucas, capítulo 19, versículo 8. Lucas capítulo 19, versículo 8. Lucas capítulo 19, versículo 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Vamos a leer de nuevo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo, dice la historia en la Escritura, dice que era una persona bien pequeñita, ¿verdad? Una persona que dice que era muy rico, que era el jefe de los publicanos, de los judíos que cobraban los impuestos romanos. ¿Sí conocemos eso de Zaqueo? Bueno,
Es probable que Zaqueo haya escuchado muchas veces del Señor: paga tus deudas, restituye al que defraudaste, haz el bien. Es probable que Zaqueo haya escuchado eso. Y Zaqueo, confiando en el Señor, tomó una acción inmediata. Dice que devolvió cuadruplicado a los que defraudaron y dio la mitad de sus bienes a los pobres. La verdadera fe, hermanos, siempre lleva a una acción, a una verdadera acción, porque la fe sin obras está muerta. Aprovecho para hacer el paréntesis. Si Zaqueo hubiera escuchado esa palabra donde decía: devuelve lo que robaste, restituye al que agraviaste, si defraudaste a alguien, devuélveselo. Si Zaqueo hubiera escuchado esa palabra y hubiera dicho: qué bonita enseñanza tiene este hombre, qué bonita enseñanza. Pero no hace nada, amado, no hay fe. No hay fe verdadera. Con mucho amor, hermano, si tú has escuchado la voz de Dios y has entendido alguna parte en donde el Señor te ha hablado y no lo has hecho, no hay fe. ¿Sobre qué edifican estas personas, hermano? Que oyen y hacen. Si me quieres poner, hermano, la otra imagen. Gracias. Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra ella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Dice el Señor que nos compara con hombres y mujeres prudentes. Jesús dice que estas personas que escuchan y hacen sus palabras son personas sabias. Esto es, saben lo que les conviene. Han creído verdaderamente que la palabra de Dios está repleta de sabiduría. La mujer sabia ya no anda cavilando, amado, si será bueno o no que se sujete a su esposo, como dice la Escritura. Confía en que Dios lo dice en la Escritura y lo hace. ¿Sí comprendemos? La mujer que es sabia y que confía en el Señor, aunque su esposo sea un amargado y sea una persona de difícil trato, si confía en el Señor, en la palabra que Dios dice que la esposa debe sujetarse al esposo, entonces lleva a cabo esa acción, aunque se vea todo tenebroso, amado, y confía en Dios. Confía en Dios. Aquella mujer que no confía en Dios dice: no, yo que me voy a estar sujetando a este. No confía en Dios, porque es Dios el que lo está mandando. Y no es palabra mía, está en la Escritura. Amén. Si no lo hemos leído, hermanos, les puedo con mucho gusto después dar los textos. El hombre sabio no vacila en pensar si debe o no perdonar a aquel que lo ofendió. Simplemente confía en Dios y perdona la ofensa. Alguna persona que oye la palabra y entiende que debe perdonar a aquel que lo ha ofendido, como Dios perdonó a nosotros que lo hemos ofendido, lo hace. No se pone a pensar si fue justo, si fue injusto, simplemente confía en Dios. Dios, tú dices que debo perdonarlo, yo confío en ti. Hago lo que tú me dices. Amén. La prudencia de estos hombres y mujeres sensatos los lleva a entender que lo mejor para ellos, sus trabajos, sus asuntos y sus familias es obedecer la palabra de Dios, contradiga o no sus pensamientos u opiniones. Así de sencillo, hermano. Aquel que confía en Dios y que es aquella persona que oye y hace, es aquella persona aunque no esté de acuerdo, aunque no entienda bien por qué, aunque toda su vida sus padres lo hayan educado de una manera, en la palabra de Dios viene otra cosa, desecha todo lo que está atrás
yo confío en ti, Señor. Edifican sobre la roca. El hombre sabio está dispuesto a cambiar de rumbo cada vez que la palabra de Dios se lo indique. Ahora, el Señor Jesús en este pasaje habla de una firmeza, un cimiento que es sobre la roca. Y cuando pensamos en una roca, más o menos como en la imagen que vemos ahí, una casa fundamentada en algo sólido. Quiero que te imagines algo así como, figúrate que tú fueras en un río. Y entonces vas en la corriente y la corriente te va arrastrando. Y hay muchos problemas, no puedes agarrarte de nada, pero alguien te tira una cuerda. Pero esa cuerda está agarrada sobre algo firme. La cuerda puede ser delgada, la cuerda vendría a ser como tu fe, pero está sujeto sobre algo firme, sobre un árbol grueso, sobre una piedra grande. Pero si está anclada a algo débil, a unas ramitas, no hay firmeza. Lo que el Señor Jesús aquí nos quiere dar a entender es, aquella persona que oye y hace, puede tener la plena confianza, seguridad, está sobre algo firme, está sobre cimientos sólidos. Lo que está debajo de él no se va a caer. Cuando vengan los problemas, dice la Escritura, dice, y vinieron ríos y vinieron lluvias y dieron con ímpetu y no cayó. Hay algo firme que es la palabra de Dios. La Escritura dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Es algo firme, hermanos. Podemos confiar. Podemos confiar. Salmo, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Salmos, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice la Escritura, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, mira cómo es esta persona, versículo 2. Sino que en la ley, sino que en la palabra, sino que en la enseñanza de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. Amado, qué importante es que estemos llenos de la palabra de Dios. La Escritura no dice, y en su ley medita una vez por semana, una vez al mes, una vez al día, de día y de noche. Constantemente en la mente de las personas, reflexionando, diciendo, Señor, tú dices que debo perdonar a mi hermano. Señor, tú dices que no debo ser avaro, que no debo tener amor por el dinero. Señor, tú dices que si yo miro a una mujer para desearle adulterado con ella en mi corazón, limpia mi corazón, Señor. Constantemente está pidiéndole a la palabra de Dios que esté tratando con él. Dice la Escritura en el Salmo 19, no lo busquen si quieren, o apúntenlo. La Escritura dice en el Salmo 19 que tu siervo además es corregido por tus leyes. Dice, ¿quién entenderá sus propios errores? Y es la palabra de Dios la que nos revela nuestros errores, nuestra condición. ¿En qué condición estamos, hermanos? La palabra de Dios puede revelarnos esas cosas. Buena cosa y cosa prudente y cosa sabia es que aunque estemos en pecado o sucios, sepamos obedecer a Dios y cambiar eso, pedirle ayuda a Dios. ¿Comprendemos? Amén. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y dice la promesa,
será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. ¿Cómo te imaginas a un árbol que esté junto a un río, amado? Debilucho. Se reguinda con un vientecito. Si vienen unas corrientes y una tormenta, ¿será que se caiga ese árbol? Está fuerte. Hay muchos cristianos a veces que andan así. ¿Sí saben cómo les digo? Altos y bajos, a veces bien, a veces mal. Pero una de dos: o estamos fallando los cristianos, o la palabra de Dios está fallando. ¿Qué estará fallando? La palabra no dice, y serás como un árbol que a veces está bien y a veces está mal. Dice, siempre vas a estar bien. El fruto lo vas a dar a tu tiempo. Todo lo que haces va a prosperar, siempre y cuando estés en su ley, meditando de día y de noche. Qué importante, hermano, es deshacernos de los afanes de la vida. Cuando estamos metidos en las cosas del mundo que nos privan de pensar en la palabra de Dios. Qué peligroso es, hermanos. Por eso los cristianos luego andan así, ¿verdad? La palabra aquí dice que no. La palabra dice siempre bien, siempre a su tiempo. Medita en la palabra de Dios, hermano. Si el Señor hoy te está hablando, si tú estás escuchando la voz de Dios, sé sensato, sé prudente, sé sensata, como dice la Escritura. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice la Escritura. Amén. ¿Está hablando el Señor, hermanos? Preciosas promesas, hermanos, hay para aquellos que con fe ponen sus vidas sobre la roca. Aquellos que edifican su vida entera. Esto es muy importante, hermano, su vida entera. No una parte de su vida, no nada más cuando vas a la iglesia, amado, no es así. A veces se tiene esa idea extraña. Vas por la calle, pasas a la iglesia y entonces sí, Dios y no sé qué, pero sales de la iglesia y ya es otra vida. Ya no te acuerdas de Dios, no te acuerdas de abrir la Biblia. Es toda tu vida, tu familia, tu trabajo, tus hijos, tu esposa, tu esposo, la crianza como le das a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, cómo tratas a tus hermanos. Preciosas promesas para aquellos que basan su vida entera en los principios que aprenden en la Escritura, aquellos que se dejan moldear. Esta palabra es importante. ¿Has escuchado que el Señor es como un alfarero? Que somos como el barro, o que aspiramos a ser como el barro en las manos del alfarero. ¿Cómo puede el Señor moldear un barro si el barro está duro? El barro tiene que estar suave, dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Aunque duela, hermano, por nuestro bien. Aunque duela. Si nosotros quitamos ese cimiento arenoso que tenemos ahí y ponemos roca firme, aunque duela, vamos a estar seguros. Porque Dios lo dice. Dice que seremos firmes como árboles, no con altibajos como ya lo habíamos mencionado, sino confiados, tranquilos y reposados, y todo esto a pesar de las circunstancias. Eso es muy importante, hermano, a pesar de las circunstancias. ¿Será que los cristianos tengamos problemas, hermanos, fuertes? ¿Problemas con los hijos, de dinero? Pero dice la Escritura que vamos a estar, aunque vengan ríos, aunque desciendan lluvias, vamos a estar firmes. Una casa así, hermano, con una tormenta, terremotos, quizás sufra algún daño, pero aquí lo importante que dice el Señor es, y no cayó, y no cayó. Estamos firmes, amado, en la palabra de Dios. Nos dejamos moldear por la Escritura.
Dejamos que ahí donde Dios nos está marcando un día, una predicación, una enseñanza, algo que nos dice que debamos dejar de hacer, algo que nos dice que tenemos que hacer, estamos dejando que Dios moldee nuestras vidas, hermano. Si es así, nuestra vida está fundada sobre la roca. Hay otro tipo de oidores, hermano. Mateo capítulo 7, versículo 26 al 27. Mateo capítulo 7, versículos 26 al 27 dice, Señor Jesús, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Otro tipo de personas, hermano. Ahora, ¿cómo podemos ver nosotros a estas personas? Bueno, es probable que sean personas que tú veas y te digan, ¿sabes qué, hermano? Leí esto en la palabra y me impactó. O en una enseñanza tú lo puedes ver con los ojos asombrados, impactados de lo que Dios les está revelando en sus vidas. Muchas personas son impactadas por la predicación. Llegan a la iglesia, por ejemplo, comparten algún texto con algún hermano, algunos incluso pueden conocer bastante la Escritura, algunos tienen años en iglesias diversas, o quizá alguna persona que comienza a ir a alguna iglesia, también puede ser, y Dios le habla, a través de su palabra, le muestra a lo mejor una persona nueva que debe arrepentirse y cambiar de vida, pero tienen un sello singular estas personas. Estas personas no creen verdaderamente en la palabra de Dios. Esto es, no confían verdaderamente que lo mejor es obedecer a Dios en todo, contradiga o no sus opiniones. Hay personas que son impactadas por la palabra de Dios. Cuando el Señor dio su sermón, en el Sermón del Monte, y habló de esas personas, yo me imagino que Él podía identificar claramente quiénes eran. Dice, algunos de ustedes que me están oyendo son insensatos. Porque van a escuchar las palabras, van a decir, Señor, tienes razón, Señor, en verdad debo cambiar mi vida en esto, pero no lo hacen. Hay personas así. ¿Sobre qué están fundando ellos su vida espiritual? ¿Por qué no lo hacen, hermano? No confían en Dios verdaderamente. Una pregunta. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo podemos llegar a ser salvos? Arrepentíos y creed. La fe es para salvación. Y si una persona no confía en Dios, ¿será salva? Si cuando Dios le habla no confía en lo que Dios le está diciendo, ¿cómo puede ser una persona salva? A lo mejor Dios nos ha hablado a algunos de nosotros o algunas de esas personas les estaba marcando, tú estás en pecado, estás en fornicación, estás en adulterio, has tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero la persona que no confía en Dios, que no cree que lo que Dios dice es lo mejor para su vida, dice, es que ya es normal en estos tiempos. O aquella persona que claramente Dios le está marcando que debe perdonar. Si no confía en Dios, dice, Señor, es que está bien, pero me cuesta mucho trabajo, y Él se lo ganó. No está dispuesto a ceder sus opiniones. ¿Qué dice la Escritura? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Aunque mi mente me lleve a otra cosa, yo voy a hacer lo que Dios me pide. Amén. A veces estas personas creen que son cristianas, pero como veremos, lamentablemente se engañan a sí mismas. Y es que, como decía, al no tener fe verdadera, realmente no han alcanzado su salvación. Ahora, quiero hablarte de la actitud. Hace un momento te decía que las personas que escuchan y hacen son aquellas personas que escuchan con fe la palabra de Dios. Ahora quiero hablarte un poquito de la actitud que tienen las personas que escuchan y no hacen. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 21. Hermanos, si pueden conseguirme otra Biblia por ahí. Gracias. Santiago, capítulo 1, versículo 21, dice la Escritura: pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores. Y aquí está una característica de esas personas: engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, fíjate bien lo que dice aquí la Escritura, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. 1:22, hermano, perdón. ¿Sí estoy bien? Santiago 1:22. Disculpen. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ahora fíjate bien en esto, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Hermanos, la Escritura, Santiago aquí hace una comparación de la Escritura con un espejo. Dice, cuando nosotros abrimos la Escritura, o en una enseñanza también puede ser, muchas veces vemos nuestro espejo, vemos nuestras manchas, vemos nuestra vida aquí y la indicación clara de lo que Dios nos está pidiendo para nuestra vida. Podemos verlo en la Escritura, en una enseñanza, incluso, aunque en pocos casos, en una circunstancia también puede ser. Es más confiable la palabra en ese aspecto. Podemos verlo, es un espejo, pero dice aquí que esas personas que escuchan, que ven la palabra de Dios, que son oidores de la palabra y no hacedores, son semejantes a un hombre que mira su vida en la Escritura, se considera a sí mismo, ve que aquí está su vida, Dios le está hablando, le está marcando algo, y luego se va. ¿Ya viste? Tienes razón, Señor. Ahí nos vemos. Esa es la actitud de aquel que oye y no hace. Tienes razón, Señor. Qué bonita enseñanza. Ha de ser para mi mamá. Ha de ser, ¿cómo debería escuchar mi hermano esta palabra? Y Dios te está hablando a ti. ¿Han escuchado eso alguna vez? Amado, este pasaje habla de que estas personas están tristemente engañadas. Engañadas. Porque la palabra es para ti, amado. La palabra es para ti. Es para nosotros. Escuché por ahí una frase que decía, uno debe buscar en la Biblia pan. Pan. ¿Con qué me alimento cada día? Que el Señor transforme mi vida a través de su palabra.
Es el medio que Dios ha elegido, amén. La palabra de Dios confronta a la persona, ésta se mira a sí mismo y ve su pecado e imperfecciones, las cosas que Dios le manda a corregir, pero la desafortunada actitud de estas personas es que él se ve a sí mismo, se da la media vuelta y se va. Y hay algo, un peligro más espeluznante, lo llamaría yo, que dice que se va y luego se olvida de cómo era. Dios le estaba hablando a su vida. Dios le estaba hablando por su bien, amado. ¿Cuántos de nosotros pensamos que cuando Dios nos corrige es por nuestro bien? Dios le estaba hablando a esa persona, a estas personas de las que habla la Escritura. Hijo, haz esto, deja esto, deja este vicio, deja ese juego, deja estas cosas. Se da la media vuelta, se va y se olvida. Y la palabra de Dios, dice la parábola del sembrador, viene el maligno y se la lleva. Adiós. El peligro de esto, amados, el peligro espeluznante de esto es que cada vez que nosotros hacemos eso, nuestro corazón se endurece. Se endurece. Y cada vez está más y más y más calloso. Hay más piedra en nuestro corazón y es más difícil que Dios hable. Y es muy difícil. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No hagamos esto, hermanos. Pero quiero hablarte un poquito de algunas acciones que se me ocurre que estas personas toman. Estas personas escuchan una enseñanza en donde claramente se le marca un pecado o su no salvación incluso, y entonces él o ella dicen, oh, esta enseñanza debería oírla a mi esposo. Lee o le comparten la palabra de Dios apelando a su razonamiento, le muestran su condición perdida, su condición en pecado, y entonces ahí está, amado, cara a cara con la palabra de Dios. Finalmente dice, qué bonita palabra, cierra su Biblia y se va. ¿Sobre qué está edificando esta persona? Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿La arena será firme? ¿Podremos pararnos con confianza muchos kilos sobre la arena? No se moverá. No será débil. Es muy frágil. Es claro que las personas con esta actitud no están edificando sobre la roca que es Jesucristo. ¿Sobre qué tipo de cosas edifican estas personas, hermano? Edifican, por ejemplo, sobre la moralidad. ¿Qué significa eso? Yo me voy a portar bien. ¿Han escuchado eso? Sí hay que portarnos bien, sí. Pero esa no es la base de nuestra salvación. No es, si tú te portas bien, Dios te premia. No, amado, si tú tienes fe en Jesucristo, la fe que Jesucristo pone en tu corazón te va a llevar a hacer buenas obras para darle la gloria a Él. ¿Sí comprendemos eso? No es que por nuestras buenas obras vamos a entrar al cielo, hermanos. La Escritura no enseña eso. Vamos a entrar por la fe en Jesucristo. La fe es la que nos va a llevar a hacer obras, pero debe haber fe. Así como la fe sin obras es muerta, las obras sin fe, igual, muertas. Sin verdadera confianza en Dios. La moralidad es eso. Ahora, ¿un ateo puede ser moral? Sí, hasta cierto punto sí. Hay ateos a veces que viven mejor que los cristianos evangélicos. De verdad. Pero no son salvos. Y no están edificando sobre la roca. Están confiando en sí mismos y no en Dios. No es nuestra vida la que puede darnos firmeza, hermanos, es Dios. ¿Sobre qué más edifican? Bueno, por ejemplo, sobre la prosperidad en el mundo. Apuestan a cuánto pueden ganar, cuánto pueden obtener, cuántas propiedades pueden tener en este mundo.
En alguna profesión le apuestan a su carrera, toda su vida la dejan en su carrera. En algunas, esto es muy común, sobre todo en las iglesias, en algunas exterioridades de la religión, vienen a la iglesia, saludan, oran, leen la Biblia, hacen cosas que parecen cristianos. Pero realmente cuando Dios les marca en su vida, haz esto, dicen, no, yo mejor sigo orando, leyendo la Biblia y creyendo mi cristianismo a mi manera de ser. Estas cosas, todos estos fundamentos que el ser humano a veces pone, son muy débiles y no van a soportar las lluvias, los ríos, el viento, no lo van a soportar. ¿Cuáles son los resultados? Mateo 7, versículos 26 al 27. Seguimos en el mismo pasaje, hermanos. Mateo 7, 26, 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetus contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El Señor llama insensatos, hermano, porque oyendo la palabra de Dios, persisten en seguir en sus propios caminos y opiniones. Cuando tú escuchas, si fueses alguien, hermano, con amor te lo digo, si fueses alguien que tú escuchas y entiendes el mensaje de Dios y persistes en tu propia opinión, perdona, no perdono. Él tuvo la culpa. Si persistes en tu propia opinión, ¿sabes qué le estás diciendo a Dios? Dios, yo soy más sabio que tú. Porque lo que tú dices, mejor yo lo voy a hacer a mi manera. Yo soy más sabio que tú. Eso es lo que está diciendo una persona que escucha, entiende la palabra de Dios y no lo hace. ¿Estamos de acuerdo? Somos insensatos, hermano. Somos prudentes. ¿Cómo queremos que nos llame el Señor? Refleja su incredulidad. Es una actitud obviamente arrogante y de incredulidad. Y obviamente, más o menos, mira esta casa, hermano, ¿qué le pasó? Cuando vino la tormenta, los problemas, las pruebas de Dios, los problemas familiares, no aguanta. Un cimiento así, hermano, no aguanta. Por eso es que ves a cristianos que a cada rato ahí se andan cayendo. No tienen su casa fundada sobre la roca. Por eso ves muchas personas, hermano, que no aguantan, tienen que agarrarse a otras cosas, ahí andan a medias. No están en una vida gozosa, como lo dice la Escritura, gozosa en la aflicción. ¿Qué queremos ser, hermanos? ¿Qué tipo de edificador queremos ser? ¿Dónde queremos edificar nuestra vida cristiana? Nuestra vida entera, hermano. Un último pasaje. Ya para terminar, Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 12, ya es el último pasaje, ya vamos a acabar. Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 12, dice la Escritura: entonces, palabras del Señor Jesús, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite,
porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿De cuáles vírgenes queremos ser, hermano? ¿De las prudentes o de las insensatas? Vamos a ministrar al Señor un momento, hermanos. Vamos a ministrar al Señor. Cierra tus ojos un momento. Escucha estos cantos. Habla con el Señor. Háblale lo que haya en tu corazón, lo que el Señor te haya hablado. Habla con Él, hermano. Escucha este canto. Como Zaqueo, yo quiero subir lo más alto que pueda yo, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención. Para mí necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más me das de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, cambia toda mi estructura, sana todas mis heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir lo más alto que pueda yo, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención. Para mí necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más me das de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, cambia toda mi estructura, sana todas mis heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Qué hermosa actitud la de Zaqueo, hermano, que escuchó la voz del Señor y aunque estaba lleno de pecado, quiso obedecer al Maestro, hermano. Tengamos la misma actitud, hermanos. Busquemos al Señor, dándole a Él la gloria y la sabiduría, hermano. Tus palabras son vida. Palabra firme, hermano. Tú dijiste y fue hecho. Palabra inmutable, hermano. Fue con la
la misma palabra, poderosa palabra de Dios, que creaste el universo. Amén. Llamando las cosas que no son como si fueran. Poderoso eres para hacerlo. Después hiciste al hombre para que fuera tu compañero, tu amigo, tu hermano, tu hijo. Y aunque han pasado muchos años, tus palabras permanecen. Todo obedece a tu voz. Amén, Señor. Tus palabras son vida. Tú dijiste y fue hecho. Fue con la misma palabra que creaste el universo. Llamando las cosas que no son como si fueran. Poderoso eres para hacerlo. Después hiciste al hombre para que fuera tu compañero, tu amigo, tu hermano, tu hijo. Y aunque han pasado muchos años, tus palabras permanecen. Todo obedece a tu voz. A tu voz. La palabra de Dios es firme y segura. En ella podemos reposar cada uno de nosotros con entera confianza. Sin reservas podemos entregar nuestra vida al cuidado de Dios y su palabra. Seamos prudentes, hermanos. Démosle la sabiduría a Dios. Amén, amén. Señor, la gloria es tuya, Señor, y tu palabra, Señor, está por sobre todas las cosas, Señor. Con ella, Señor, creaste el universo, Señor, y a nosotros. Con ella estableciste, Señor, los fundamentos del mundo. Tú dijiste, Señor, y fue hecho, Señor. Y esa palabra, Señor, se hizo carne y vimos su gloria, Señor. Bendita palabra, Señor, firme. Señor, que cada uno de nosotros sepa, Señor, poner su vida entera sobre esta palabra, Señor. Padre, cualquier otro fundamento, Señor, que queramos en nuestra vida, desechémoslo, Señor. En el nombre de Jesús te pido, por cada uno de nosotros. Amén, Señor. Amén. Cambia mi corazón.
lo fiel.